Chicas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Quiero enviar desde aquí un saludo muy cordial a mis chicas de mi grupo familiar Princesas Guerreras y también quiero saludarte a ti que me ves a través de esta pantalla, a ti que me ves a través del Facebook, a través de YouTube. Quiero enviarte un saludo y quiero hacerte recordar que este espacio es un espacio para poder seguir aprendiendo del Señor, para que el Señor nos pueda guiar mediante su palabra, para que el Señor nos pueda hablar en esta noche, para que Él pueda brindarnos un consejo, ¿no? Porque sabemos que el Señor es el mejor consejero, sabemos que Dios es nuestro Dios a quien nosotros alabamos, adoramos, y Él es el mejor consejero que tenemos. Así que en esta noche nosotros vamos a seguir conversando, a seguir hablando acerca del profeta Elías. Habíamos ya conocido acerca de que Elías era un profeta de Dios del Antiguo Testamento y de que él vivía en estos momentos, en este tiempo donde vamos a leer el libro de Reyes. En este tiempo Elías estaba en el pueblo de Israel. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en casa quiero que me acompañes, así que abre tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, ¿ya? Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 7. Primero vamos a leer los siete primeros versículos y luego ya vamos a estar recordando lo que ya nosotros habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito aquí antes de leer. Vamos a ver que en este pueblo de Israel gobernaba un rey que nosotros ya lo habíamos hablado, que era el rey Acab. El rey Acab era un rey, si bien es cierto, que hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Nunca hacía lo correcto. Dice la Biblia en el capítulo 16, versículo 30, dice así. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Dice que este rey Acab, que era el hijo de Omri, gobernó 22 años en Israel. Dice la Biblia que él fue uno de los últimos reyes de Israel. Pero este rey era un rey que hacía siempre lo malo ante los ojos de Dios, ¿no? Nunca dice que él creía en el Dios de Israel, nunca. Él tenía su propio Dios, tenía sus propios dioses, y dice que construyó un altar para Baal. ¿Y quién era Baal? Baal era uno de los reyes, uno de los dioses que él tenía, uno de los dioses de este rey Acab. Y dice que este dios Baal, ¿no? Este dios para él, este dios Baal, era el dios de las tormentas, era el dios de la lluvia. Entonces, ¿qué pasaba en este tiempo, ¿no? ¿Qué pasaba en este tiempo del capítulo 16 y del capítulo 17? Era que Israel estaba viviendo un tiempo donde todos hacían lo malo. Un tiempo donde a lo malo le decían bueno y a lo bueno le decían malo. ¿Sí? Un tiempo más o menos como el tiempo que nosotros estamos viviendo en estos momentos. En estos momentos, por ejemplo, nosotros estamos viendo muchas cosas aquí en esta tierra, ¿no? Muchas cosas en las que mucha gente cree que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Estamos viviendo más o menos como el tiempo en que pasaba Israel en este tiempo, el tiempo que se habían olvidado de Dios, el tiempo que se habían olvidado del Dios de Israel y estaban adorando a este Dios Baal. Estaban adorando a unos dioses idólatras, ¿no? Y no creían en el Dios de Israel. Pero en este tiempo llega un hombre, aparece un hombre. ¿Y quién era él? Era Elías. Aparece Elías y Elías, dice la Biblia que Elías era un profeta de Dios. Y Elías tenía varias características. Una de las características era de que él
era un hombre de Dios, era un hombre de oración, era un hombre que siempre buscaba la aprobación de Dios, que siempre buscaba hacer la voluntad de Dios, de que él siempre se conducía por la voz de Dios. Él siempre se conducía por lo que el Señor le decía. Él se conducía porque buscaba la palabra y según lo que Dios le decía, él se conducía. Entonces vemos que él dependía mucho de Dios. Vemos a Elías que dependía del Señor, que él depositaba su confianza en el Señor. Él depositaba toda su confianza, él creía en la palabra, él creía en el poder de la palabra y oraba. ¿Y qué oraba? Oraba las promesas de Dios. Eso hacía Elías. Entonces vemos que Elías está viviendo ahorita en Israel un tiempo muy difícil, un tiempo muy crítico para este pueblo. Y también era un tiempo muy crítico para Elías. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar con Elías? Iba a tener muchas dificultades, iba a tener muchos problemas. ¿Por qué? Veamos el versículo 1. ¿Sí? El versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Miren lo que tuvo que enfrentar Elías en este tiempo. Tuvo que enfrentarse ante Acab. Tuvo que enfrentarse ante el rey Acab. Y hemos visto anteriormente que el rey Acab era un rey que tenía sus dioses, que él creía mucho en esos dioses, creía mucho que esos dioses tenían poderes, ¿no? Y no creía en el Dios de Israel. Pero como tenía mucho poder, él creía que podía hacer todo. Y vemos más adelante, ¿no?, que él es casado con Jezabel y que Jezabel era una mujer muy mala y que después empiezan a perseguir a Elías, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaba aquí? Elías tenía que enfrentarse con Acab. Tenía que enfrentarse y decirle: mira, el Señor me ha dicho que no va a haber lluvia. No va a haber lluvia en este lugar. Y que no haya lluvia significaba de que todo se iba a quedar seco. Iba a haber una sequía. Por lo tanto, no iba a haber frutos, no iba a haber comida, ¿cierto? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, iríamos donde la mayor autoridad acá, ¿no?, en ese tiempo era el rey? Aquí la mayor autoridad es el presidente, ¿cierto? Entonces, a ver, nosotros imaginémonos que llegamos ante el presidente y le decimos: ¿sabe qué, señor Vizcarra? No va a haber por muchos años, no solamente por un mes, por muchos años, no va a haber comida, no va a haber nada que los peruanos puedan comer. Nosotros tuviéramos la valentía para ir así. No, ¿no es cierto? No creo que nosotros tuviéramos la valentía para ir ante el presidente y decirle: mire, ¿sabe qué? Esto va a ser así. Creo que no. Pero Elías lo hizo. Y Elías era un hombre común y corriente. Era un hombre como tú, como yo. Era un hombre común y corriente. Veamos lo que dice Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 17 dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras. Era un hombre como nosotros. Dice: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué dice? Que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Era un hombre como tú, como yo. Era un hombre común. Pero algo que tenía Elías, ¿qué dice? Que oraba. Oraba. Y esa es una de las cosas que nosotros vamos a ver. En este tiempo nosotros vamos a ver 4 cosas. 4 cosas que Elías nos enseña que debemos hacer. 4 cosas que debemos aprender como hijas de Dios a hacer. ¿Hacer para qué? Para enfrentar este mundo,
para enfrentar este mundo donde las cosas están de cabeza cada día. Debemos aprender 4 cosas, y una de ellas es que dice que Elías era un hombre de oración. Nosotros debemos aprender a ser mujeres de oración. ¿Qué dice? Que antes de llegar Elías a hablar con Acab, ¿qué estaba haciendo Elías? ¿Qué estaba haciendo? Vimos en Santiago, ¿qué estaba haciendo? Orando. Elías no estaba durmiendo, no estaba sentado esperando que sea la hora para ir a hablar con el rey. No, Elías estaba orando. Estaba orando y estaba diciendo: Señor, por favor, que no llueva, que no llueva. Y por eso Elías tuvo la valentía para ir a hablar con Acab. Es por eso que Elías tuvo la valentía para enfrentarse con Acab. ¿Por qué? Porque sabía que estaba respaldado por el Todopoderoso, que es el Dios de Israel. Elías sabía que él, al hablar con Acab, si bien es cierto, era humano como nosotros, era un hombre así como nosotros, pero él estaba respaldado por el Señor de señores. Estaba respaldado por Dios. Y es por eso que fue donde Acab y le dijo: mira, ¿sabes qué? No va a llover, va a haber una sequía, no va a llover. ¿Y por qué Elías fue a decirle esto? ¿Por qué Elías oraba esto al Señor? ¿Por qué le pedía esto a Dios? ¿Por qué? ¿Solamente porque él quería? ¿Solamente porque él dijo, bueno, que no llueva? ¿Solamente por eso? No. Elías sabía lo que iba a pasar. Elías sabía qué estaba pasando en Israel. Elías sabía que el pueblo de Israel estaba en pecado. Elías sabía que este pueblo estaba adorando a otros dioses. Y Elías sabía qué consecuencias iba a tener ese pueblo si seguía adorando a otros dioses. ¿Saben por qué? Porque él conocía las leyes. Él conocía las leyes de Moisés. Veamos Deuteronomio. Miren lo que dice Deuteronomio 11, 16 y 17. Dice así: guardaos pues que vuestro corazón no se infatué y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Dice: y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y parezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Elías sabía lo que iba a pasar. Elías oraba para que se hiciera la voluntad del Señor. Elías se enfrentó ante Acab y le dijo que iba a venir una sequía, le dijo que no iba a llover y le dijo con una gran certeza que le dijo: no va a llover, no va a llover, le dijo, no va a llover, no habrá lluvia, no habrá rocío por estos años. Y dice: sino por mi palabra. Sino por mi palabra. Miren cuánta certeza tenía Elías, cuánto confiaba Elías en el poder de Dios. Elías estaba hablando de parte de Dios. Elías estaba ante Acab hablando de parte de Dios. ¿Recuerdan que Baal era el dios de las tormentas, el dios de las lluvias? Pues Elías le dijo: mira, no va a llover. No va a llover acá, no va a llover por varios años. Y Acab yo creo que se sorprendería, ¿no? Y diría: ay, Elías, estás loco, ¿no? Yo tengo mi Dios Baal. Y mi Dios Baal es el Dios de las tormentas, es el Dios de las lluvias. Así que todo lo que tú digas, Elías, nada, Elías, yo tengo mi Dios que hará llover, que hará llover cada día, así que no te voy a creer, Elías. Pero Elías le dijo: sí, no lloverá hasta que sea mi palabra.
hasta que sea por mi palabra, hasta que yo diga que llueva, hasta que yo diga, Señor, manda la lluvia. Y fue así. Le dijo a Acab, tu Dios no es el Dios poderoso. Mi Dios, el Dios de Israel, es el más poderoso, es el dueño de la tierra, es el dueño de toda la creación. Y Él cerrará toda la lluvia, todos los cielos cerrará y no lloverá. Eso fue lo que le dijo Elías a Acab. Elías nos da un ejemplo aquí de oración, porque el Señor escucha la oración de Elías. El Señor escuchó la oración de Elías y Elías fue ante Acab confiado de que Dios lo había escuchado, confiado de que Dios había escuchado la oración. Entonces fue y se enfrentó ante Acab. Pero no solamente Elías era un hombre de oración. No solamente Elías nos enseña como punto número 1 la oración. No. Elías también nos enseña otra cosa. Miren lo que dice. Después de enfrentarse a Acab, después de ir y enfrentarse a Acab y decirle, mira, Acab, va a llover, Elías fue obediente. Y esa es otra de las cosas que nos enseña Elías. Esa es otra de las cosas que Elías quiere que como mujeres nosotros seamos mujeres obedientes a Dios. Mira lo que dice el versículo 2 y dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y miren lo que dice el versículo 5, dice así, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías no solo era un hombre de oración, sino era un hombre obediente a Dios. Era un hombre que escuchaba la voz de Dios y seguía y cumplía e iba. ¿Qué le dijo el Señor? Ve, anda. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso el Señor? Porque sabía que Acab lo iba a perseguir para matarlo. Porque sabía que tenía muchos enemigos Elías con todo esto que había dicho a Acab. Entonces le dijo, ve, escóndete, anda. Y Elías no preguntó, Elías no dijo, ¿para qué voy a ir? O no me gusta, Señor, no, Señor, yo no voy a ir a ese lugar, mándame a otro lugar. ¿Cómo me vas a mandar junto al arroyo? No. ¿Cómo me van a alimentar unos cuervos, Señor? No. Elías no preguntó, Elías no refutó, Elías no le dijo, mira, Señor, yo no quiero ir allá. No, Elías solo obedeció. Elías solo obedeció al Señor, nada más. A veces nosotros todavía decimos al Señor, no, Señor, pero si quieres que te obedezca, ya pues dime, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar, Señor, si te obedezco? A ver, ¿qué me vas a dar, no? Todavía nosotros hacemos eso con Dios, ¿no? Todavía nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué pasa si te obedecemos, Señor? ¿Qué va a pasar? Pero Elías no. Elías era un hombre que fue obediente al Señor. Elías fue guiado por Dios al mejor lugar para que pudiera esconderse, para que pudiera estar libre de sus enemigos. Y Elías fue allí, fue al arroyo y se quedó allí. Así que el Señor nos enseña a ser mujeres obedientes, a ser mujeres obedientes a Él, obedientes a su palabra. Dice la palabra que la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. ¿Quieres ser bendecida por el Señor? Pues sé obediente a Él. ¿Y qué más nos dice? ¿Qué más nos enseña Elías? Elías no solamente nos enseña a ser mujeres de oración. Elías no solamente nos enseña a ser mujeres obedientes, sino que también Elías nos enseña
a pasar tiempo a solas con Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque Elías fue al arroyo de Querit, ¿sí? Dios le dijo, mire lo que le dijo en el versículo 6, y le dijo, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dice que el Señor le dijo, ¿qué le dijo en el versículo 3? Le dijo, anda, escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Le dijo, ve al arroyo y ahí yo te voy a alimentar. Ve al arroyo y allí los cuervos van a llevarte comida. Es muy interesante esto, ¿no? Es muy interesante porque, ¿qué pasaba en ese lugar? En ese lugar no iba a haber nadie más. Solamente iba a estar Elías y los cuervos que iban a venir en la mañana y que van a venir en la tarde. Pero después no había nadie más. Y era un tiempo donde el Señor iba a preparar a Elías para después de todo lo que Elías tenía que enfrentar. Porque no solamente Elías enfrentó al rey Acab, no. Vamos a ver en capítulos después que Elías tiene que pasar muchas cosas. Y era ese tiempo en que él iba a estar solo en ese lugar, junto al arroyo, donde el Señor iba a prepararlo, donde el Señor iba a fortalecerlo, donde el Señor iba a restaurarlo. Y aparte de eso, el Señor lo iba a alimentar. Ese tiempo a solas con Dios es lo que también nos enseña Elías. ¿Tenemos tiempo a solas con Dios? ¿Pasas tiempo a solas con Dios? Tal vez Dios quiere fortalecerte, tal vez Dios quiere prepararte para algo, pero no estás pasando tiempo a solas con Dios. ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿A la televisión? ¿Al celular? ¿A los amigos? ¿Al Facebook? ¿A qué dedicas tu tiempo? Pasa tiempo a solas con el Señor. Pasa tiempo a solas con el Señor. En ese tiempo el Señor nos va a fortalecer. En ese tiempo el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero tenemos que pasar tiempo a solas con Dios. Eso fue lo que pasó con Elías. Elías pasó tiempo a solas con Dios porque estaba en ese lugar, solo allí. Y vio cómo el Señor lo fortaleció. Vio cómo el Señor nunca lo dejó. Eso es lo que quiere el Señor hacer con nosotras. El Señor quiere que pasemos tiempo a solas con Él. Y es interesante, me ponía a pensar, chicas, en cómo el Señor le dice a Elías, ¿no? Elías, yo voy a mandar unos cuervos y te van a llevar carne, te van a llevar pan y te lo van a llevar en la mañana y en la tarde. Mira cómo el Señor es tan maravilloso. Mira cómo el Señor está siempre pendiente de nosotros. Y ustedes saben, y si no saben les voy a contar, que los cuervos eran unos animales que no estaban bien vistos por los judíos. Eran animales impuros, eran animales que ellos no podían verlos. Dime, ¿cómo crees tú que se habrá sentido Elías? ¿Cómo crees tú que Elías se habrá sentido de ver esos animales, ¿no? Esos cuervos que venían a traerle carne y pan? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo crees tú? Pero él obedeció al Señor y fue hasta ese lugar. Y tal vez con temor, ¿no? Tal vez, no sé, con miedo a que el animal le pueda picar o se lo pueda comer. Pero él obedeció. Él obedeció. Él obedeció al Señor. Y se quedó en ese lugar, a solas con Dios, para ser fortalecido por Él.
Pero ¿qué más nos enseña? Por último, Elías nos enseña a depender de Dios y nos enseña a confiar en Dios, a depender de Él, a depender de Dios. Y mira lo que dice el versículo 7. Dice, pasado algunos días, se secó el arroyo. Se secó el arroyo. Ya no había más agua. Se secó. Y dice, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué crees que habrá sentido Elías? Elías habrá sentido, wow, y ahora, ¿por qué oré a Dios de que no haya lluvia? Mira, ahora me quedé sin nada. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Pero, ¿sabes? El Señor estaba probando a Elías. El Señor quería que Elías aprendiera más a confiar en Él y que aprendiera a depender de Él y no depender del arroyo. No depender de eso, no. Que Él aprenda a depender del Señor. Y eso es lo que quiere enseñarnos Elías. Que nosotros aprendamos a depender de Dios. Que nosotros aprendamos a depender del Señor. Nuestra confianza no puede estar puesta en otra cosa, no. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. ¿Y qué pasa? Mira, se seca el arroyo y Dios habla a Elías. Dios no lo deja a Elías en ningún momento. Elías aprende a depender de Dios, aprende a confiar en Él y dice, bueno Señor, se secó el arroyo, tú me sustentarás. Tú me trajiste aquí, tú me dijiste que me ibas a alimentar, yo confío en eso, yo te creo a ti. Yo creo en ti y mira lo que le dice Dios. Versículos después dice, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta. Mira cómo el Señor nunca deja a Elías. Mira cómo el Señor siempre está allí. Siempre está allí. Y ya hemos visto esta historia, ¿no? Cuando Elías llega a Sarepta y se encuentra con la viuda, ¿no? Con la viuda de Sarepta que tenía un hijo y luego este hijo se enferma, ¿no? Pero antes de eso Elías le pide un vaso de agua, luego le pide un pan, ¿no? Luego le dice, hazme una torta, le dice, ¿no? Con la harina que tienes ahí, hazme una torta para mí y después hazte para ti. Pero vemos cómo esta mujer también aprende a confiar en Dios, también aprende a ser obediente, así como Elías. ¿Y qué pasa? Llega bendición a la casa de esa mujer, porque no solamente, porque ella ya no tenía nada, ¿cierto? Si recordamos la historia que les conté, ella ya no tenía nada. Pero vemos cómo después de alimentar al profeta, Dios la bendice, porque ella obedeció. Porque ¿qué le dijo Elías? Hazme una torta para mí primero y luego para ti. Y ella lo hace. Ella confía porque sabe, porque discierne que él es profeta de Dios. Y ella lo hace y llega bendición a su casa. Porque te dije que la obediencia trae bendición. Y dice que su tinaja no escaseó. Su tinaja no escaseó, no se acabó. Y ella y su hijo pudieron alimentarse por los demás días, por largos años. Nunca escaseó, nunca faltó comida en el hogar de esa viuda, porque Dios la sustentó por ser obediente. Entonces vemos que Elías nos enseña 4 cosas. Ser mujeres de oración, ser mujeres obedientes, pasar tiempo a solas con Dios y también depender del Señor y confiar en Él. ¿Realmente estás orando como el Señor quiere? ¿O solamente oras en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y ya? ¿Eso es orar? ¿Eso es ser una mujer de oración? ¿Obedeces a Dios?
¿Realmente eres obediente a su palabra? ¿Realmente pasas tiempo a solas con Dios? ¿Realmente haces eso? ¿Realmente aprendemos a depender de Él? ¿Estamos aprendiendo a depender del Señor? ¿Estamos confiando en Él? ¿Qué es lo que dice Jeremías 17:17? Y con esto quiero acabar. Jeremías 17:17 dice: no seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Aprendamos a refugiarnos en el Señor. Aprendamos a confiar en el Señor. Sean los días buenos, sean los días malos, sea cuando haya abundancia, sea cuando haya escasez, en todo momento aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a depender de Él. No dependas de otra cosa. No dependas de tu sueldo que llega a fin de mes. No dependas de otras cosas. Aprende a depender de Dios. Aprende a depender de Él. Que el Señor te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Y solamente quiero decirte que Dios te bendiga, que seas fortalecida en Él y de que siempre estés alimentándote de su palabra. Un abrazo fuerte y ya nos vemos la próxima semana. Nos vemos.